Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. ¿Qué es la sal de Epsom y por qué usarla? 10 de abril de 2018 por el Dr. Edward F. Group. La sal de Epsom es un compuesto mineral potente comprendido del magnesio y del sulfato. Es ampliamente utilizada a aliviar muchos problemas de salud de menor importancia. La impregnación en un baño con la sal de Epsom puede aliviar pies doloridos y calmar los músculos doloridos. La sal de Epsom se utiliza en despedregadoras de la piel y productos del cuidado del cabello para ayudar naturalmente a exfoliar la piel y a dar al pelo más volumen y a brillar. Mucha gente también da vuelta a la sal de Epsom mientras que un remedio para el estreñimiento ocasional como ingestión de la sal de Epsom de la categoría alimenticia limpia el aparato con un chorro de agua gastrointestinal y anima la desintoxicación. ¿Cuál es sal de Epsom? La sal de Epsom se nombra después de la ciudad inglesa de Epsom, en donde la sustancia primero fue producida. Aunque se refiere como sal, no contiene el sodio y, a pesar de la distribución de características físicas similares, no tiene diversas propiedades de la sal de tabla. Por ejemplo, la adición de la sal de Epsom al agua de baño caliente hace que su piel siente lisa y sedosa, mientras que la sal de tabla tiene un efecto de sequía. Por este motivo, la sal de Epsom es un ingrediente común en las sales de baño que limpian y ablandan la piel. Todos los productos etiquetados como sal de Epsom son esencialmente lo mismo, pero hay una diferencia entre la sal de Epsom de la categoría alimenticia y la sal de Epsom no alimenticia del grado, el último que es producido para el uso agrícola. El anterior llevará la designación de USP, que los medios ELSA certifican según los estándares fijados por la Farmacopea de Estados Unidos y Food and Drug Administration. Porque la sal agrícola o del jardín del grado de Epsom no es manufacturada bajo mismas condiciones, puede contener los contaminantes. ¿Qué hace que Epsom la sal trabaje? La sal de Epsom tiene dos componentes importantes, magnesio y sulfato, azufre. Estos minerales son esenciales para la salud óptima. El magnesio es un cofactor implicado en más de 300 procesos enzimáticos, incluyendo la proteína y síntesis del ADN, la regulación de los niveles de la glucosa de la presión arterial y del suero, y de apoyar las rutas de la desintoxicación del cuerpo. El magnesio también se requiere para la absorción del calcio y del potasio, que son necesarios regular el nervio, el músculo, y la función del corazón. 1. El sulfato está implicado en varias funciones biológicas también, especialmente en la digestión. Este mineral facilita el lanzamiento de la proteasa, de la lipasa, y de la amilasa, que son enzimas pancreáticas necesarias para digerir la comida. Es necesario formar las proteínas especializadas en células epiteliales. Estas células alinean y lubrican su zona intestinal para guardar cosas al moverse suavemente y para evitar que las bacterias intestinales se escapen en la circulación sanguínea. El sulfato también se requiere para el desarrollo prenatal del tejido cerebral. 2. Fuentes dietéticas de magnesio incluyen granos enteros, verduras frondosas verdes, nueces, y las semillas. 10 ventajas de la sal de Epsom. Calma la inflamación. Alivia el malestar causado por quemadura. Alivia el itchiness causado por la hiedra venenosa. Las ayudas reducen la tensión. Fija deficiencia del magnesio. Apoya la recuperación después de ejercicio. Alivia el estreñimiento ocasional. Promueve la piel y el pelo radiantes. Relax descansó, los pies de dolor. Fertiliza su jardín. Debido a las calidades beneficiosas asociadas al magnesio y al sulfato, sal de Epsom se utiliza como un remedio natural para apoyar muchos problemas de salud incluyendo la inflamación, el estreñimiento, y la tensión del ejercicio. Puede también ayudar a quitar astillas, a aliviar una quemadura, y a calmar el picor de hiedra venenosa. El baño con las sales de Epsom es una manera sana de reducir la tensión, mientras que al mismo tiempo promueve la eliminación de toxinas ambientales de su cuerpo y aumenta el nuevo volumen de ventas de la célula con la exfoliación. También se utiliza en regímenes de la belleza y puede incluso ser añadido al suelo para un jardín más sano. Calma la inflamación. La inflamación es un proceso natural en el cual los glóbulos blancos acometen el sitio de lesión para contradecir los agentes extranjeros que pudieron llevar a la infección. Las pruebas de esto que ocurre se consideran en la hinchazón localizada, la contusión, picar, o rojez. La adición de 2 tazas de sal de Epsom a un baño caliente analiza este compuesto en sus dos componentes, magnesios y sulfatos. Puesto que estos minerales se absorben fácilmente a través de la piel, la impregnación en esta solución puede reducir malestar y el hinchamiento de los músculos y las juntas doloridas, los pies de dolor, los esguinces, las contusiones, y las irritaciones de piel de menor importancia. Mientras que la inflamación crónica puede no afectar inmediatamente a su salud, puede ser muy perjudicial en un cierto plazo.
Uno de los marcadores usados para evaluar la inflamación en curso es el nivel de la proteína C reactiva del suero, CRP. Los niveles se ligan a un riesgo creciente de enfermedad cardiovascular, de enfermedad de intestino irritable, de artritis reumatoide, y de otras condiciones inflamatorias. La investigación muestra que el magnesio desempeña un papel significativo en la inhibición de la inflamación crónica y que la toma escasa de este mineral elevó niveles de CRP. 3, 4. Deficiencia del magnesio de los arreglos. La sal de Epsom puede ayudar a fijar deficiencia del magnesio. La deficiencia del magnesio puede resultar de no conseguir bastante magnesio en su dieta. Además, los institutos de la salud nacionales advierten que la deficiencia del magnesio suceda comúnmente como resultado de dolencias como enfermedad de riñón, la diabetes, y la enfermedad de Crohn. La gente que utiliza ciertas medicaciones que interfieren con la absorción de este mineral, o que apresuran su eliminación del cuerpo puede también ser deficiente. Otros factores que pueden llevar al magnesio bajo incluyen la toma excesiva del alcohol o del cafeína, consumiendo demasiada sal, periodos menstruales pesados, y tensión crónica. 9. Los síntomas de la deficiencia del magnesio incluyen, pero no se limitan: humor infeliz, niebla mental o confusión, irritabilidad, el moverse o debilidad del músculo, insomnio, desórdenes del clavo, síndrome agitado de la pierna, asimientos, recuperación de las ayudas después del ejercicio. La impregnación en un baño de la sal de Epsom después del ejercicio intenso puede ayudar a aliviar el dolor muscular. Los estudios muestran que el complemento con el sulfato de magnesio antes de resolver puede aumentar funcionamiento y vigor. Un suplemento de la sal de Epsom antes de que una ronda de la calisténica podría ayudar a reducir la acumulación del ácido láctico en músculos durante el ejercicio intenso, minimizando el riesgo de lesión, los calambres, la inflamación, y dolores del post-ejercicio. 10, 11, 12. Alivia el estreñimiento ocasional. La sal de Epsom de la categoría alimenticia es aprobada por el FDA para el uso como laxante de aliviar el estreñimiento ocasional. El sulfato de magnesio ejerce efectos laxantes porque estimula el freno del ileum. Este mecanismo sirve como control de tráfico para el movimiento de la comida digerida a través de la zona intestinal. 5. La consumición de una solución de la sal de Epsom de la categoría alimenticia aumenta el transporte del agua al intestino grueso. Esto da lugar a 2 puntos naturales limpia y al detox del cuerpo. Su vesícula biliar puede también beneficiarse del sulfato de magnesio como un rubor a ayudar a aliviar los cálculos biliares. La sal de Epsom se puede también mezclar con agua purificada y administrar como enema. Para los adultos, la porción típica es 1 o 2 cucharillas de sal de Epsom mezcladas con 8 onzas de agua destilada o purificada. Esta mezcla se consume una vez diariamente. 6. Promueve la piel y el pelo radiantes. Hay muchas maneras de utilizar la sal de Epsom en su régimen del cuidado personal. Mucha gente goza el empapar en un baño caliente que contenga cristales del baño de la sal de Epsom porque exfoliate su piel, reduce la tensión, y alivia dolores. La sal de Epsom se puede también combinar con su despedregadora preferida, un aceite del portador tal como almendra dulce o aceite de coco derretido, o humedecer simplemente con agua llana para hacer que un cuerpo y un facial friegan. La sal de Epsom se puede también utilizar para el cuidado del cabello diario. Mezclado con una misma cantidad de acondicionador de pelo que se ha calentado levemente, la sal de Epsom ablandará y aumentar el volumen del pelo, especialmente para el pelo afeitoso o mecanografía. Para los mejores resultados, dé masajes a la mezcla del acondicionador sobre el cuero cabelludo y a través del pelo, y espere 20 minutos antes de aclarar. La sal de Epsom se puede también utilizar para hacer una laca para el pelo natural. Combine una taza de sal de Epsom con una taza de agua y 2 cucharas de sopa de jugo de limón fresco en una botella del spray, y sacuda mucho antes usando. Relaja pies cansados, de dolores. Una impregnación en trabajos del agua y de la sal de Epsom caliente se pregunta para los pies cansados, de dolores. La incorporación de los aceites esenciales en un baño del pie es aún más beneficiosa. Si sus pies están sintiendo cansados, algunos descensos del aceite de hierbabuena los revitalizarán. Si usted tiene problemas con el pie o clava el hongo, añada algunos descensos del aceite del árbol del té a su sal de Epsom en papan. Puede incluso ayudar a remediar los efectos del pie de atleta. Mientras que usted está tomando el cuidado de sus pies, usted puede también tomar el cuidado de sus zapatos. Haga un calcetín viejo, limpio y llénelo de la sal de Epsom. Remétela en las zapatillas de deporte o en las botas para ayudar a absorber olor. Puede incluso ser utilizado para fertilizar su jardín. La sal de Epsom puede mejorar la calidad del suelo. Apoya la absorción del azufre, de nitratos, y del fósforo en plantas.
El magnesio es necesario para que las semillas germinen y para que las plantas produzcan la clorofila. El azufre es utilizado por las plantas para sintetizar las proteínas, los aminoácidos, y las enzimas. De hecho, el azufre es responsable del sabor distintivo de muchas verduras, incluyendo el ajo, la cebolla, la col, y el brócoli. 7. Mientras que muchos tipos de plantas se benefician de la fertilización con la sal de Epsom, la práctica es especialmente eficaz para las plantas que requieren niveles del magnesio, tales como tomates, pimientas, y rosas. Según la asociación que cultiva un huerto nacional, GA, usando la sal de Epsom en el jardín rinde verduras más grandes, y arbustos color de rosa más llenos. Manche que es deficiente en magnesio tiende a tener un pH bajo. Esta deficiencia hace niveles alcalinos demasiado altos para crecer con éxito cosechas y las flores. Los suelos con un pH de 7 o más alto pueden beneficiarse del potasio y del calcio sin no tender a crecer el suficiente magnesio. Cualquier escenario es remediado condicionando el suelo con la sal y agua de Epsom. Un uso del vapor foliar trabaja mejor con este fin. Para las rosas, el GA sugiere el aplicar de una cuchara de sopa de sal de Epsom por el galón de agua para cada pie de altura de una planta. Esta solución trabaja mejor cuando es aplicada tan pronto como las hojas se abran, y otra vez cuando las flores comienzan a florecer. Para los tomates y las pimientas, el uso recomendado es una cuchara de sopa de sal de Epsom en un galón de agua. Para la eficacia máxima, rocía esta mezcla en las plantas después de trasplantar, en el florecimiento, y como las frutas comienzan a fijar. 8. Los jardineros listos también saben que la sal de Epsom es una alternativa eficaz, sustancia libre a los asesinos de mala hierba tóxicos. Mezclando 2 tazas de la sal de Epsom, un galón de agua, y el líquido del lavaplatos de 1/4 taza se pueden aplicar a las malas hierbas con un rociador. Esto los hará morir apagado en el plazo de 12 horas. Aconséjese que esta solución matará cualquier variedad de planta, incluyendo sus arbustos y flores ornamentales preferidos, y debe ser utilizado con cautela. Efectos secundarios de la sal de Epsom. La sal de Epsom es generalmente segura. Sin embargo, es posible experimentar efectos secundarios adversos. En casos extremos, las porciones grandes de un suplemento del magnesio pueden llevar a los problemas de salud severos. Además de diarrea, el obstaculizar, y otras irritaciones gastrointestinales, hipermagnesemia, también conocido como toxicidad del magnesio, pueden resultar de consumir más el magnesio de 5000 del magnesio por día. Los síntomas incluyen náusea, vomitar, limpiar con un chorro de agua de la piel, la retención de la orina y el híleo paralítico. Desenfrenados, estos síntomas pueden progresar y llevar al latido del corazón irregular, a la hipotensión severa, a la dificultad que respira, a la insuficiencia renal, y al fallo cardíaco. 1.6. Ciertas medicaciones pueden obrar recíprocamente con suplementos del magnesio, incluyendo la diurética, los inhibidores de la bomba del protón, PIS, y las medicinas usadas para tratar osteoporosis. El magnesio puede también obrar recíprocamente con los antibióticos en la clase de la tetraciclina, doxiciclina y demecloquicline, o los antibióticos del quinolone, ciprofloxacin y levofloxacin, a menos que esté tardado 2 horas antes, o 6 horas después de tomar estas medicinas. 1. Esté seguro de comprobar con su proveedor de asistencia sanitaria antes de complementar con el sulfato de magnesio durante embarazo, o mientras que usted está cuidando. Busque el consejo profesional si usted toma medicaciones de la prescripción, o si usted tiene una condición de salud crónica.